Ahora que estamos todos encapuchados con estos tapabocas que solo nos dejan ver de aquí para arriba, me acuerdo esa vez que fui a la Nacional. Ustedes dirán que por la capucha y eso, pero no. Precisamente fue un viernes, y ahora sí les cuento bien. Un viernes de esos de farra donde por un lado proyectan películas ahí en el fondo de la biblioteca, películas y documentales de esos nacionales que nadie ve lastimosamente. Por otro lado se ponen a tocar música de protesta. Por otro lado, por ejemplo, en La Perola, que es un cuadradito lleno de escaleras, se ponen a contar cuentos. Pero yo había ido bien tempranito para poder hacer las vueltas y los papeleos y toda esa vaina burocrática para ver cómo hacía para estudiar allá. Lo primero que hice fue bajarme del Transmilenio y entrar por la 45 por ese callejón lleno de árboles grandote, donde uno se pierde con esa cantidad de edificios y le pregunté pues, al primero que vi, un mechudito con cara de buena gente que tenía una camiseta de metálica y que se veía como más o menos ubicado y le pregunté cómo hacía, que qué papeles tenía que llenar. El chino lo más de buena gente se llamaba John. Y el chino llegó, no solamente me dijo dónde tenía que ir, sino que me llevó, me ubicó, me dijo qué papeles tenía que llenar. Eso sí, como que el chino había hecho varias veces ese papeleo, como que lo habían sacado varias veces de la universidad y por eso estaba tan concentrado y tan pendiente de cuáles eran los papeles que había que llenar. Y después de hacer todas las gestiones burocráticas, el chino me dijo, no, pues camina a la playita. Allá me convidó un poquito de guarapo. La playita ustedes dirán, bueno, la Universidad Nacional no tiene piscina, pero tiene playa. Y allá en la playa, en la playita, pues es un mar verde de pasto con las palmeras son los pinos, y uno lo que ve es esa marejada de gente que viene de aquí para allá. Y allá el Leoncito me empezó a hablar de cosas como la revolución, como el sacrificio por el pueblo, como el proletario, de esas cosas del marxismo, el capitalismo, del socialismo y de cómo todo eso se revuelve en uno solo y cómo eso se vuelve en un sueño ideal y demás cosas. Y precisamente fueron todo ese revuelto de ideas los que lo llevaron una vez a la historia que les voy a contar a continuación. Pues resulta que el Johncito una vez estaba en una de esas pedreas en la 45 precisamente. Él no le gustaba echar piedra, sino que él le gustaba más que todo alentar a los muchachos a la revolución y demás, y gritar arengas por ahí. Y entonces cuando estaba en el puro borde, en el límite que separa la universidad de la vida real, del lado para allá estaba el SMAT, que son los representantes del Estado, y del lado para acá estaban los capuchos, que en su mayoría son estudiantes. Y justo cuando estaba en ese punto límite que separaba los dos mundos, llegó una piedra, una papabomba, no sé qué tubérculo lo tumbó para el piso. Y allá en el piso de un momento a otro desapareció, como por arte de bala. No se sabe quién fue. Algunos decían que había sido el Smatus que lo habían llevado, otros decían que eran los capuchos los que lo habían entrado a la universidad, pero no, la verdad es que fueron los diablos, los 1000 diablos los que se llevaron al Johncito. Y en efecto, porque es que en la entrada de la 45, justo donde cae un caño, ahí, de ahí salieron los diablos porque esa es la entrada al infierno. Y precisamente fueron los diablos los que se lo llevaron y dejaron apenas una botellita con un trapito encendido como una vela de entierro. Se dice que el Johncito despertó tiempo después en un callejón como de oficina largo y oscuro que solamente estaba iluminado por algunos faroles que iluminaban un color como rojizo y que al fondo, al fondo, al fondo de ese callejón estaba una puerta grandota. Y adivinen qué había al lado derecho de la puerta. Pues uno de esos cositos de gel antibacterial que ahora son tan populares. Y el Johncito, pues por no perder las costumbres, fue, se echó gel y abrió la puerta para encontrarse a nada más ni a nada menos que el mismísimo Lucifer. El mismísimo Patas, Ángel Caído, como lo quieran llamar, estaba ahí el Lucifer esperándolo, con un contrato, pero un contrato, señor, contrato más grande que la enciclopedia Laurus. Y apenas le dijo, no muchacho, usted ya firmó eso, usted ya firmó esa vaina con todos los pecados que allá, con la cantidad de pecados que cometió allá en la tierra, usted ya firmó. Más bien, venga para acá mis diablos y los llevan para allá para picar piedra, que esa es su condena, picar piedra por la eternidad, porque la eternidad porque el infierno era grande, pero todavía tenía que expandirse más y tenían que picarlo más, tenían que picar la piedra alrededor para expandirlo. Así que el Johncito, pues con esa condena no aguantó ni uno, ni dos, ni 3 días. Él, como pudo, calculó el tiempo, porque es que en el infierno no hay ni día ni noche, entonces calcular el tiempo es como jodido.
pero después de un tiempo empezaron esos indicios revolucionarios, empezaron a conformarse esos grandes comités entre todos los condenados, no importaba que fuera la condena, pero empezaron a conformar esos comités. Al final se conformó el PLI, el Partido Libertario Infernal, y ese partido empezó a hacer bloqueos, mítines, empezaron a hacer ollas comunitarias, tanto así fue el revoltijo que el diablo no le quedó más que llevar al ESMIN, al Escuadrón Móvil Infernal. Y empezaron esas pujas y esas peleas enormes y otra vez papas bomba vienen y van y otra vez bombas molotov vienen y van. Y así duraron tanto tiempo que al final el mismísimo diablo dijo, no, tráiganme aquí a ese Johncito, tráiganme aquí al muchacho ese que está al frente del PLI. Cuando entró otra vez a la oficina, esta vez sí el diablo un poco más tranquilo, un poco más sereno, sí le dijo, bueno muchacho, vamos a arreglar esta vaina. A mí a veces me permiten hacer algunos contraticos ahí por debajito de mesa, usted ya sabe, unos contraticos celestiales, con eso usted va directico para el cielo. Usted verá si lo toma. Entonces el Johncito como que le comentó cómo era la cosa, empezaron a hablar y al final John, para no abandonar la lucha, le dijo, claro, yo le firmo el contrato, pero eso sí, tanto a los condenados como a sus diablos, a los que le trabajan, usted tiene que ofrecerles vacaciones, prestaciones laborales, tiene que ofrecerles contratos justos, tiene que ofrecerles todo lo de la ley. Y pues obviamente una botellita de chicha ahí como para que, una botellita diaria, como para que la condena eterna no le sea tan eterna. Llegaron a ese diálogo, se firmó el contrato y al 56º día el Johncito ya estaba camino para el cielo. Cuando llegó al cielo, el primero que se encontró en la puerta del cielo pues fue a San Pedro, el celador. Que como buen celador pues le puso más pere que para entrar, que celador de estrato 6, que por lo mechudo, que porque había cometido un poco de actos revolucionarios, que porque mire la fila tan larga de gente que había muerto por el COVID, que cómo le iba a dejar entrar, que no, que fuera y se formara si quería y ahí veía si podía entrar o no. Johncito ya se fue como decepcionado y a ver si lo recibían de pronto en el limbo cuando se encuentra frente a frente con el mismísimo Jesús, con Chucho. Y ambos mechudos, ambos revolucionarios empezaron a hablar en uno con lo otro. Empezó a hablar Jesús sobre Roma y sobre cómo había impuesto valores, pues precisamente de sacrificio por el pueblo, que cómo había hecho respetar su iglesia al coger a los mercaderes y bolearlos pata arriba. Y como el Johncito también se había sacrificado por el pueblo y también había hecho bolear a más de un tombo por eso. Y al final, pues por la obra y gracia de su santidad y de su divina infancia, las puertas para el cielo se le abrieron a Johncito. Y pues en la universidad todos nos preguntábamos qué habrá pasado con el muchacho, qué habrá pasado con el Johncito ese. Imagínense que el diablo también se preguntaba exactamente lo mismo, que qué habrá pasado con el Johncito ese. Así que cogió su iPhone, obviamente en el infierno se maneja el iPhone, hizo una videollamada celestial, infierno celestial. Y así fue que le contestó pues San Pedro también. Buenos días, compañero Satanás, ¿cómo me le va? Y esa forma tan rara de contestar, ¿qué hace don Pedro? No, no, pues aquí en el infierno, pues arreglando algunos gallitos ahí que dejó ese muchacho que les enviamos para allá, que me dejó el infierno hecho un infierno. ¿Y qué? ¿Y cómo les ha ido con ese muchacho a propósito? No, 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 compañero Satanás. Ese muchacho fue un milagro venido del mismo infierno. Fíjese que a las 1000 vírgenes las ordenó, hicieron una industria textil y ahora exportan tapabocas que para la tierra. Los apóstoles los bajó de esa nube y ahora todos trabajan con San José que para construir casas para los más pobres. Y aquí todos somos iguales bajo el mismo cielo. ¿Y Dios qué opina de esos cambios? Dios, compañero Satanás. ¿Cuál Dios? Si Dios no existe.